Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, viernes 28 de julio. Se fue el mes de julio. Aquí, en Política con Carreño. Como siempre, tenemos varios temas y no sé si alcancemos a verlos todos. Pero vamos a comenzar por un tema interesante y que hemos visto en varias oportunidades, lo hemos comentado, la prensa lo ha comentado y seguramente ustedes lo han comentado también, amigos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este proceso constituyente, ¿no? Este que vivimos ahora, que nos impusieron, si nuevamente se vota en contra, o sea, se rechaza. Hoy ya no es rechaza, es en contra. ¿Qué pasa? Porque en el proceso anterior se decía claramente que si se rechazaba continuaba la constitución, esta actual, ¿verdad? La que nos rige en este momento. Lo que no ocurrió porque los políticos violaron la constitución y llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Y vino todo este nuevo proceso. Pero ¿qué pasa ahora? No hay nada. En ninguna parte se dice que si la gente vota en contra, el proceso se termina y, bueno, continúa la constitución que nos rige hoy. Entonces, el diputado Pino, que es un independiente, ¿no? Y me parece que otro político más, una mujer, Aravena, puede ser, senadora, no sé, le solicitaron al presidente Boric que de carácter de suma urgencia, dice, al boletín número 15.887, que coloca cierre, ¿verdad?, a través de una reforma constitucional al artículo 19. Y a través de un plebiscito de entrada, los chilenos se manifiesten, bueno, un cierre, ¿verdad?, del proceso por un periodo de 8 años. 8 años, claro. Se cierra este proceso y no hay más discusión al respecto, a menos, claro, a menos que el país, mediante un plebiscito de entrada, se manifieste posterior a este proceso, a este cierre, a este plazo. Entonces es interesante la propuesta del diputado Pino. ¿Por qué? Porque los chilenos pasaríamos a vivir un poco más tranquilos, ¿no? Sin esta presión y que tiene tan poco interés. Si ustedes ven las encuestas, hay poco interés en el proceso constituyente, porque es un proceso antidemocrático, porque nadie nos llamó, nadie nos consultó. Entonces, claro, el presidente Boris podría darle carácter de urgencia, ¿verdad?, al boletín este 15.887, que le da cierre, que coloca cierre a la reforma, a través de una reforma constitucional, al artículo 159 de la Constitución. Y terminar, cerrar así, de esta forma, el proceso. Claro, a mí me parece magnífico cerrar este proceso por un periodo de 8 años y no se discute más. Y posteriormente, si la gente quiere, y mediante un plebiscito, se retomaría la discusión, digamos, ¿no? Me parece bien. Ahora, ¿por qué? Porque fíjense que esto ya fue votado en la Cámara. Que aquí viene el quid del asunto. Esto ya fue votado en la Cámara y
esta propuesta fue rechazada por 60 votos a favor, 48 en contra y 22 abstenciones. Fíjense, o sea, los políticos, estos señores que están allá en la Cámara, no quieren cerrar el proceso constituyente y dejan la puerta abierta para otro más. Y ustedes tendrán que concordar conmigo que, si bien es cierto, este ha sido un circo menor, no un circo como el del año pasado, de la convención constitucional, que hasta el propio secretario lo llamó de circo. ¿Qué vamos a hacer con este circo, presidenta? ¿Recuerdan? Este ha sido otro circo. Un circo que se armó entre cuatro paredes. Ustedes saben toda la historia de este proceso. Estos 20 expertos, no sé cuántos expertos, en fin, y la gente no está interesada en este proceso. Entonces, pero los políticos, no sé cuál es el afán de no darle un corte a esto, de no darle un cierre a esto y dejar a la sociedad en paz. Y no seguir gastando millones y millones y millones en cosas que no son prioridad para la gente. No lo digo yo, lo dicen las encuestas, lo dice la inmensa mayoría de los chilenos que no quieren un nuevo proceso. Y lo que queremos es que esto se cierre de una vez por todas. Porque esto ya, si hay un nuevo proceso, ya, señores, esto es una payasada, pues. En fin, no sé si Boric va a querer, porque él fue el que jodió a partir del 5 de septiembre. Cuando es rechazada la carta presentada en el proceso anterior, el 4 de septiembre, el mismo día 5, Gabriel Boric se reunía con los presidentes de los partidos políticos. Así que él es el más antidemocrático de todo, porque no respetó el acuerdo, ¿verdad? Ninguno lo respetó. Y bueno, pues en mi programa de ayer hablaba de la constitución violada. Violaron la constitución, pues amigos, claro. Llegan a un acuerdo y dicen, bueno, esta señorita la vamos a violar porque la vamos a cambiar, vamos a hacer esto, en fin. Es lo que están haciendo, una chacota. En fin, amigos. El otro tema que ha dado que hablar es el de la señorita, no sé, Camila Policy, que está siendo investigada, ¿no? Porque se le acusa de haber utilizado dinero público, ¿no? Dinero del convenio con la gobernación regional de Biobío para curso de capacitación. Dice, pero no se ve el curso de capacitación, amigos, por ninguna parte. En fin, el asunto es que la prensa ha informado así bien, a partir del diario Las Últimas Noticias, ¿no? Con mucha profundidad, con datos, la plata, cómo gastó la plata esta señora o señorita Policy, ¿no? Policy, Camila. Porque ella se adjudicó a fines del año pasado, del 2022, ¿no? 250 millones para un curso de estos de capacitación patrimonial. 250 millones, ¿no? Que le fueron dados, ¿verdad?, por la gobernación regional del Biobío, que está bajo sospecha, como ustedes saben. Y claro, ahí se publican los gastos, y yo he sacado algunos porque es una lista extensa, amigo, grande, de gastos en distintas tiendas, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la capacitación patrimonial. Bueno, es que en Chile cada uno hace lo que quiere, vivimos un descontrol, vivimos un empobrecimiento de la ética, de la moral, como nunca antes. Siempre ha habido corruptos, siempre, eso es así, en todos los gobiernos, en todas las épocas. Pero da la impresión que la corrupción
y el ser cara dura hoy es como inigualable en la historia, ¿no? Y hoy vivimos, claro, tiempos muy complejos, donde hay una autoridad absolutamente desacreditada en términos morales, en términos éticos, una autoridad no creíble. Y no solamente el presidente de la República, sino todas las autoridades menores, ministros, alcaldes, intendentes, gobernadores. Hay un quiebre, de verdad, como que se ha institucionalizado el descrédito institucional, pero no por culpa de la gente, por culpa de las propias autoridades. Veamos entonces, esta señora Camila Polisi, en la tienda Zara, Mall Plaza del el Trébol de Concepción, la tienda Zara, que es una de las más caras, ¿no? 319.450 pesos. En Ripley, Plaza El Trébol también, 109.990 pesos. En el restaurante Tijuana Restaurant, 88.660 pesos. En Savile Row, 519.700 pesos. Este gasto el 23 de abril de este año, y los otros 3 que yo he mencionado el 3 de abril de este año. Entonces, amigo, esto que vivimos, de verdad ya no, usted no sabe si se ríe, si se enoja, si agarra garabatos a toda esta gente, como a mí me gustaría a veces hacerlo, amigos. No crean que no, si soy un chileno también, un chileno común y corriente que vive, ¿verdad?, las miserias diarias que nos hacen pasar gente como estas autoridades, metidas ahí, amigos, en un escándalo detrás de otro. Y aparece todos los días. No sé cuándo va a parar esto, porque como que termina uno o se va apagando uno, pero vienen los otros. Entonces, claro, no sé qué va a pasar, pero vean ustedes, qué indecencia, o sea, la plata de capacitación patrimonial gastándose en restaurantes, en lencería, en tiendas como Savile Row, Zara, Ripley. Amigos, estamos realmente mal, pues, mal. ¿Qué quiere que les diga? Bueno, dejemos a la señora Camila Polisi con sus lencerías y pasándolo bien. Y vayamos ahora a la encuesta CEP, bien interesante la encuesta CEP de este domingo, ¿no? De estos días. El Centro de Estudios Públicos de la CEP, ¿verdad?, entregó los resultados de su estudio nacional de opinión pública número 89, que corresponde a los meses de junio y julio de este año. A los meses de junio y julio, o sea, ahora. Y trae datos interesantes. Por ejemplo, respecto de los partidos políticos, los republicanos son los que más aumentaron la preferencia ciudadana, porque de un 2% de diciembre del año pasado aumentaron a 10%, que en términos estadísticos es bastante, 8 puntos. Aunque en términos reales 10% es re poco, como decimos en Chile, pero estadísticamente significa un aumento notorio. Y fíjense que le siguen bien lejos el Partido Socialista con un 4%, y el Partido de la Gente, la Democracia Cristiana, Renovación Nacional, la UDI y el Partido Comunista, un 3%. O sea, los partidos políticos, de verdad,
no gozan del aprecio de la ciudadanía, ¿no? Pero tenemos toda la razón, pues amigo, tenemos toda la razón para desconfiar de ellos, para no creer en ellos y para, bueno, pero detestarlos también, pues. Obvio, si las encuestas, una podrá estar engañada, pero no todas, pues. Entonces, porque la gente dice, bueno, la encuesta, a mí no me encuestaron, pero no necesitan. De repente a uno le encuestan, lo llaman por la radio, por teléfono, no sé. Y a veces en la calle también. Pero no todas las encuestas van a estar engañadas. No, amigos. Son estudios serios, científicos, con metodologías adecuadas. Entonces, claro, y se le consultó a la gente por un montón de temas. Por ejemplo, sobre los derechos de las personas y la autoridad. Fíjense qué interesante esto. ¿Cuántas veces no hemos conversado nosotros sobre la pérdida de autoridad? Por ejemplo, los estudiantes que no respetan a los profesores, no respetan ningún tipo de marco regulatorio, o la sociedad en general, no solamente los estudiantes. Bueno, se lo consultó a la gente sobre este tema. ¿Y por qué? Porque en vez de tanta preocupación, dice, por los derechos de las personas, que los derechos aquí, que los derechos allá, que los derechos humanos, usted reta a un chico, a un profesor, llama la atención, un chico, derechos del niño. Cuando la educación tiene que ser rigurosa, no significa que tenga que ser a palo, pero sí rigurosa. Tiene que haber norma, orden, disciplina, y eso implica rigurosidad. Pero aquí en Chile se hizo un hábito, todo es el derecho humano, el derecho al niño, y cada uno entonces, apelando a ese derecho ridículo, hace lo que quiere. Entonces se le consultó a la gente. ¿Y qué necesita este país, no? ¿Qué necesita para gobernar? Pues un 66% estuvo de acuerdo o muy de acuerdo con que el país necesita un gobierno firme, no más contemplaciones, por ejemplo, no más indultos a criminales por razones ideológicas, presidente Boric, más disciplina, más orden, más autoridad, un gobierno firme. Y esto significó un 34% de aumento. O sea, la gente está cansada de esta cosa, ¿no? Un 14% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo, ¿verdad? Un 18% estuvo en desacuerdo o muy en desacuerdo. Eso significó una caída de menos 25%. Y un 3% no sabe. Es decir, la gente está preocupada por la seguridad y quiere un gobierno firme. Y eso es lo que hay que hacer. La autoridad debe darla el gobierno, para que la sociedad vea en el gobierno un ejemplo a seguir. Hoy, ¿qué tenemos? Un ejemplo a seguir. ¿Qué gobierno? Un descalabro. No tenemos. Entonces, de verdad, la encuesta hizo preguntas interesantes y que ilustra el pensamiento de los chilenos. Entonces, las preocupaciones de las personas, por ejemplo, delincuencia 54%, salud 41%, pensiones 27%, de nuevo la seguridad. Vean ustedes, como esta pregunta coincide con la anterior, la gente quiere un gobierno firme, pues bien. Y la preocupación de las personas, de todos nosotros, es la seguridad en primer lugar. ¿Cuándo habíamos tenido descuartizados en Chile? ¿Cuándo habíamos tenido bandas de narcotraficantes agarrándose a balazos a plena luz del día, en plazas públicas, donde sea? ¿Cuándo? Entonces, claro, la delincuencia también adquirió niveles que no conocíamos en nuestro país. Así que hay una coincidencia, ¿no? Sobre el progreso de Chile, se le preguntó también a la gente. Y
respecto de este tema. 51% considera que el país está en decadencia. Más de la mitad. 51%. Un 35% que está en decadencia, cayendo, ¿no? Y un 14% que está progresando. Claro. Es decir, la inmensa mayoría considera que el país está cayéndose a pedazos. La inmensa mayoría. 51% de los encuestados piensa que el país está en decadencia. ¿Qué me dicen ustedes? Y un 14% que está progresando. Un 35% que está ahí, ¿no? Se mantiene, cae. Entonces sí, hay una preocupación. El chileno tiene esa preocupación. Y claro, esto no se condice con la otra encuesta o el estudio de la CACEN, ¿no? Sobre la disminución de la pobreza, pero esto viene de lejos. No es solamente de este gobierno. O sea, yo diría que viene de lejos esta caída, que no sé si... No he mirado esa encuesta aún, o ese estudio de la CACEM. Vamos a conversar porque es curioso, ¿no? Los datos que ofrece. Pero en todo caso son datos positivos y uno debe estar contento si ha disminuido la pobreza. Pero el diario vivir nos muestra que ha aumentado la pobreza. Entonces, bueno, vamos a ver. Y hay regiones que están reclamando que sí ha disminuido la pobreza en el sur, sobre todo, ¿no? En cuanto a las libertades, fíjense, amigos, en cuanto a las libertades públicas y privadas y su relación con delincuencia, en una escala de 0 a 10 dice: el primer valor significa que se debe garantizar las libertades públicas y privadas, aunque eso dificulte controlar la delincuencia. Mientras que el segundo, que se deben suprimir las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia. Y la gente responde, 14% se ubica entre el 0 y el 3. O sea que se debe, ¿verdad?, garantizar las libertades públicas y privadas, aunque eso dificulte controlar la delincuencia. Y un 32% entre 4 y 6, o sea, en el centro. Hay una tendencia siempre para el centro y no para los extremos. Y un 50% entre el 7 y el 10 de esta escala. Y el 7 y el 10 dice que se debe suprimir las libertades públicas y privadas para controlar la delincuencia. Entonces, ustedes ven que hay una tendencia mayoritaria a este control, ¿verdad?, de la delincuencia, independiente que se pierden las libertades. Y un alto porcentaje está en el centro, entre el 4 y el 6. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que a nosotros no nos gustan los extremos, en ningún aspecto, al chileno como le gusta más el centro, ¿no? Aquella cosa más tranquila, reina más la paz en el centro. A pesar de eso, la inmensa mayoría, 50%, sí dice, yo prefiero que tomen cuenta de la delincuencia, aunque pierda ciertas libertades. Curioso, ¿no, amigo? Pero esa es la realidad. Bueno, y el último punto es sobre el presidente Boric. En noviembre y diciembre del año pasado, amigos, Gabriel Boric tenía 22%. Y de acuerdo con la medición esta presentada, este jueves se presentó, sí, claro, fue en esta semana, subió al 27%. Esa es la aprobación, 27%. Y la desaprobación
está en 61%, 62, subió de 61 a 62, lo que no es relevante, ¿no? Pero es la desaprobación que tiene y que hemos dicho hasta el agotamiento aquí en nuestros programas. Interesante es la aprobación. Fíjense que la aprobación del presidente Boris, de acuerdo con la encuesta CEP, es la misma de la primera vuelta, amigos. Si el presidente no tiene más aprobación. La primera vuelta presidencial, él sacó 27%. Y en la segunda vuelta, cuando ganó la presidencia, la ganó con los votos no de sus partidarios, sino de la gente que votaba en contra de Kast. Y las encuestas posteriores han ido demostrando esta realidad, que el Frente Amplio y los comunistas decían que no, que eran votos de Boris, no son votos de Boris. A Boris la gente lo quiere poco. Son como dicen los Boris lovers. Esa es la gente que lo quiere. Y lo va a querer, haga lo que haga. Y diga las tonteras que diga. Esa gente es el 27%. No tiene más aprobación el presidente. Y las otras encuestas lo demuestran. 28, 30, 31. No pasa el 32%. Lo mismo acá. Esta tiene 62% de rechazo, de desaprobación. Las otras encuestas aumentan a 63, 65, 66. Es la desaprobación normal. Fluctúa entre el 62 y 66%. Y la aprobación entre el 27 y 28, el 32%, 33%, como lo he dicho acá muchas veces. Entonces es importante. Y es importante que el gobierno entienda que no tiene más. Que por eso es necesario llegar a acuerdos, pero no a acuerdos espurios. Porque el gobierno quiere llegar a acuerdos en todas las materias, en distintas materias, pero quiere llegar a acuerdos entendiendo por acuerdo que el otro le diga amén, como el cura le pide a la gente en la iglesia, diga amén. El cura dice algo, amén. Entonces el gobierno igual, pues. Y así no funcionan los acuerdos. Acuerdo significa que el gobierno tiene que definitivamente ceder. Por ejemplo, el 6% de las pensiones, el 6% individual. La gente no quiere pilar solidario. Y no quiere pilar solidario porque la gente no confía en la honestidad de las autoridades. ¿Cómo vamos a confiar en la honestidad de las autoridades con esta corrupción galopante? ¿Cómo se gastan nuestras platas, las platas públicas? Entonces le vamos a dar más plata para que sigan usufructuando, ¿no?, de las prebendas que ellos mismos se entregan. Claro que no queremos. ¿Y por qué vamos a dar un pilar solidario? ¿Para quién? ¿Para aquel que no trabajó, que no cotizó? ¿Para ellos, para que ellos se gasten la plata? La gente se esfuerza, trabaja para tener un bienestar. Entonces, bueno, ese 6%. No, pues. Bueno, y hay cosas así. Entonces, claro, el presidente no tiene mayoría en el Parlamento, no tiene mayoría en la sociedad, pero insisten en su arrogancia, todas las autoridades. Y así no funcionan. Así que claro, esta aprobación de 27% es la aprobación que tiene el presidente Boris, no tiene más. Y podrán seguir apareciendo las encuestas y yo les aseguro que no va a subir jamás al 40%. Jamás. No va a pasar del 32, 33, como mucho el 34%. Y diga lo que diga, pues siento como la canción de Rafael, diga lo que diga, no va a ir más allá. Y va a tener sus Boris lovers. Entonces, bueno. Interesante la encuesta CEP, amigos de este jueves, porque nos da un panorama bastante amplio, una serie de preguntas que todos nos hacemos y las respuestas son bien categóricas. Y nos queda un tema,
Tenemos algunos minutos, 5 o 6 minutos, vamos a conversar este tema. Apareció un tuit de Camila Vallejo, ¿no? Del 11 de octubre de 2020, cuando era diputada. Ustedes saben que todas las autoridades han puesto el grito en el cielo. Vallejo, el ministro este que es socialista, ¿cómo se llama? No, me olvidé el nombre. Carolina Toá, el presidente, el Frente Amplio en general, y los de Revolución Democrática, por supuesto, condenando a la gente que condena a Jackson y condena a todas estas personalidades vinculadas con los escándalos de corrupción, ¿verdad? Que no hay pruebas, que es sospechoso que se pierdan los computadores, y uno condena eso. Aquí lo hemos condenado. Pero vean el tuit de Camila Vallejo, pues. Lo leo textual. 11 de octubre de 2020, cuando era diputada. Cada vez que hay una investigación contra los poderosos de este país, se pierden o roban los computadores. Bien sospechoso y muy conveniente para este gobierno. Ella se refiere al gobierno de Piñera y al hecho de que se perdieron unos computadores de la Seremi de Salud, de la región metropolitana. Y claro, ella salió con esto de que era muy sospechoso, muy conveniente, y no había ningún escándalo de este tipo. Ninguno. Se robaron los computadores internos a la Seremi de Salud y se llevaron unos computadores, no 23, muchos menos. Entonces la diputada Camila Vallejo, que ahora se debe estar mordiendo las palabras, escribió este tuit en su cuenta personal, no, obviamente. Cada vez que hay una investigación contra los poderosos de este país, dice, se pierden o roban los computadores. Camila Vallejo, cómase sus palabras, cómaselas. ¿Y qué me dice usted ahora? ¿Qué me dice Camila Vallejo ahora ante esta seguidilla de robos, de escándalos en los convenios con las fundaciones? Millones de pesos robados. Y nosotros no tenemos derecho. Sospechoso, pues. ¿Cómo diría el Bombo Fica? Sospechosa la, y usted, amigo, le pone el adjetivo, porque a mí, por respeto a ustedes, no lo digo, pues. ¿No es cierto, Camila Vallejo? ¿Y ahora qué? ¿No es conveniente que desaparezcan los computadores comprometidos con los escándalos y las fundaciones? Vallejo, ¿no es conveniente todo esto? ¿No es sospechoso que cuando se investiga a los poderosos, como ustedes, se pierdan los computadores, se los roben? Pero ustedes dicen que no hay información relevante en esos computadores. ¿Y qué me dice Camila Vallejo de la cajita feliz, como yo la llamo, la caja fuerte que no ha aparecido? A ver, pues, cómase sus palabras, pues, ministra Vallejo. ¿Se da cuenta? Por la boca muere el pez y también mueren los ministros mentirosos. Los ministros olvidadizos también mueren por la boca. Camila Vallejo, como usted. Así que, amigos, hoy día viernes hemos comentado varios temas, varios. Hay que reflexionar sobre muchas de estas cosas, amigos, sobre la delincuencia, sobre los derechos, sobre nuestras autoridades, en fin. Pero bueno, este fin de semana descansaremos. Yo les deseo que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes aquí en Política con Carreño. Y como siempre, amigos, muchas gracias por su atención, de verdad.
Chao amigos.